Gloria a Jesús. Buenos días, amigos televidentes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Le damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí un día más para su gloria y su honra. En esta hermosa mañana estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, y hoy creemos de que Dios va a traer una palabra de reconciliación, una palabra de restauración, una palabra que va a añadir vida a nuestras vidas. Nosotros, cuando estamos apartados de Dios o nos estamos apartando de Dios, sentimos que morimos. Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo que estamos muriendo, cuando escuchamos palabra de Dios, entonces estamos recibiendo vida. Nuestro espíritu empieza a ser reedificado. Es decir, es como cuando a alguien le da un paro cardíaco, que le ponen los electrodos, que la cosa esta para revivirlo. Entonces, el cuerpo es impactado, así mismo es impactado el espíritu del hombre cuando recibe palabra de Dios. En esta hermosa mañana estaremos predicando bajo el tema, un llamado a la reconciliación. Este es el tema de esta mañana, un llamado a la reconciliación. Estaremos leyendo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Jesús. Vuelvo y repito ese pedacito. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Jesús, te damos gracias. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta palabra en esta mañana. Espíritu Santo, te pido, Señor Jesús, que seas tú preparando los pasos que han de recibir esta palabra. Sea usted, Señor, añadiendo a cada persona lo que necesita, Señor, añadiendo vida a su espíritu, Señor Jesús. Sea usted glorificándose en esta mañana, Espíritu Santo. Sea usted trayendo vida. Sea usted, Señor, restaurando al caído. Sea usted levantando al caído, Señor Jesús. Sea usted rompiendo las cadenas del que está cautivo. Sea usted sacando de la cárcel a aquel que está preso, Espíritu Santo. Sea usted trayendo sanidad al enfermo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Lo primero que dice la palabra aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible. Gloria a Dios. El primogénito de toda la creación. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que está diciendo la palabra es que Jesús es la imagen de Dios invisible. Jesús es el Dios que no vemos. O sea, Jesús vino a manifestarse aquí en la tierra en la forma de hombre, pero Él era Dios, porque Él es la imagen de Dios invisible. Gloria a Dios. Entonces, Dios a través de su Hijo se hizo visible para nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra que Él es el primogénito de toda creación. Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa y el omega. Lo que la palabra nos está enseñando es que Jesús es la primicia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice la palabra que Jesús fue creado antes que todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que la palabra está enseñando, que Cristo, a través de Cristo fue creado todas las cosas. Fue creado el cielo, la tierra, los ángeles. Todo lo que existe fue creado a través de Jesús, porque Él es el verbo. Lo establece la palabra. Entonces dice la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo, que a través de Él fue creado todo. Y todo lo que existe es para Él. Fue creado por Él y para Él. Entonces, en esta mañana quiero decirte que no importando lo que Satanás esté hablando a tu oído, no importando lo que Satanás te haya hecho creer en este día o durante todo este tiempo, déjame decirte que tú fuiste creado por el Verbo, tú fuiste creado por Jesús, y tú perteneces a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que el Señor te está diciendo, no importando donde tú te encuentres, no importando donde tú estés, no importando cuánto quieras correr de mi presencia, yo fui quien te creé y tú perteneces a mí. Pero quiero decirle
decirle en esta mañana que también Satanás se ha querido encargar de hacernos creer lo contrario de lo que Dios ha establecido, hacernos creer lo contrario de lo que Dios ha dicho. Entonces, el Señor nos ha dado a nosotros libre albedrío de que nosotros podamos tomar la decisión de hacer el bien o hacer el mal. Entonces muchas veces nos dejamos llevar, influenciar de Satanás para así hacer el mal. Y hacemos el mal, ¿por qué? Porque es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Gloria a Dios. Como le digo, hacer el mal es más fácil en el principio. O sea, es más fácil usted hacer algo, luego usted se arrepiente. Pero hacer el bien es difícil porque usted sufre primero cuando está haciendo el bien y luego verá los frutos. Es como decir, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, entonces usted no va a vivir para sí, sino que va a vivir para Dios. Y cuando usted está viviendo para Dios, usted no vive por su designio, usted no vive por su deseo, sino por los deseos de Dios. Entonces, a veces en nuestra humanidad, Dios nos pide cosas, las cuales nosotros amamos y estamos aferrados a ellas. Dios nos dice, entrégame eso que tú tanto amas. Entonces, en nuestra humanidad es difícil de que nosotros queramos entregarle a Dios lo que tanto amamos o tanto anhelamos. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que Satanás siempre va a querer que usted se aferre a lo que Dios le está pidiendo. Porque si usted le niega a Dios lo que Dios le pide, entonces usted no podrá ver la mano de Dios obrando en su vida. Entonces, si usted le niega a Dios lo que Dios le está pidiendo, entonces usted no podrá ver la salvación, no podrá ver lo que Dios tiene para usted. Porque hay cosas grandes para cada uno de nosotros, pero Satanás quiere cegarnos, porque Satanás se encarga de ponernos una venda para que nosotros no veamos lo que Dios pone delante de nuestros ojos. Entonces, dígame usted, una persona con una venda no puede ver las cosas grandes y las maravillas que están delante de él. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Entonces, el tema de hoy es un llamado a la reconciliación. Quiero ir al principio. Vamos ahí al origen. Porque dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire que Dios tan maravilloso el que nosotros tenemos. Dios nos creó en el principio. Dios nos puso una ley la cual nosotros debíamos de obedecer. O sea, Adán y Eva debían de obedecer esta ley la cual Dios había establecido en el principio. Es como decir, Dios es nuestro Padre. Dios fue quien nos engendró, quien nos dio a luz y nos puso en un lugar. Entonces nosotros estamos bajo el dominio de nuestro Padre. Nosotros estamos bajo la responsabilidad de nuestro Padre. Pero nuestro Padre nos advierte las cosas que nosotros podemos hacer y las que no. El Señor le dice, mira, hijo mío, no vayas por ese camino, porque si vas por ese camino puedes fracasar. Pero nosotros muchas veces nos cuestionamos y cuestionamos a nuestro Padre. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque muchas veces pensamos quizá, bueno, pero ¿por qué Él no quiere que yo vaya? Y empezamos a hacernos preguntas y a cuestionarnos. Pero entonces ahí es donde entra Satanás. Porque dice la palabra que en un momento, cuando el Señor establece a Adán y a Eva en el huerto, porque dice la palabra, déjeme decirle que primero estableció al hombre. El hombre viene siendo la cabeza. Entonces dice la palabra que Dios vio que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces por ende le haré ayuda idónea. Cuando habla de ayuda idónea es alguien que tú necesitas a tu lado, un complemento. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Entonces lo que le estoy diciendo es que Dios sabía que el hombre no podía estar solo. Porque quizás Dios veía que cada animal tenía su pareja, mas el hombre estaba solo. El hombre le tocaba gobernar y tener el dominio sobre toda la faz de la tierra, sobre todo el Edén. Pero entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, déjame hacerle ayuda idónea. Gloria a Dios. El hombre se iba a encargar de hacer las cosas, de los trabajos fuertes, pero la mujer se iba a encargar de estar en la casa y encargándose de las cosas de la casa. Pero entonces acontece, en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Gloria a Jesús. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Gloria a Jesús. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Alabado sea Dios. Lo primero que podemos ver y entender aquí es que cuando Satanás convence al hombre, o sea, a la mujer y al hombre a pecar, acontece que cuando usted peca, entonces usted tiene vergüenza ante la presencia de Dios. Cuando usted peca, cuando usted hace algo malo, usted no quiere que su padre lo sepa. Porque si su padre lo sabe, entonces usted entiende que su padre le va a dar un castigo, le va a dar una pela. Pero usted no quiere recibir una pela, usted no quiere recibir el castigo, usted no quiere recibir una corrección. Pero lo único que nos puede restaurar, lo único que nos puede reconciliar es la corrección. Porque dice la palabra que el padre al hijo que ama corrige. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, así como podemos ver, el hombre comete esta falta. Entonces, el hombre era quien tenía el dominio, el control sobre la faz de la tierra. El hombre era quien subyugaba, quien se encargaba de todo aquí en la tierra. El hombre era quien gobernaba, no había nadie, por eso solamente por encima del hombre estaba Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, acontece que cuando el hombre peca, porque esa era la estrategia de Satanás. Satanás sabía lo que el hombre portaba, pero quizás el hombre conocía lo que él portaba. Entonces, por cuanto él no conocía, entonces Satanás quiso introducirse a través de Eva y los convenció a los dos. Y entonces los dos comieron del fruto prohibido. No es que el fruto, ¿cómo decirle? No era que no se podía comer. El problema es que Dios dio una orden, y a veces Dios nos da una orden y nosotros desobedecemos porque quizás le prestamos nuestro oído a escuchar voces que no son de Dios, a voces que no vienen de Dios. Entonces déjeme decirle que cuando Dios habla, siempre va a venir una voz que le va a decir lo contrario a lo que Dios dijo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero usted debe de entender que cuando Dios habló, no importa quién hable después, porque antes de Dios hablar nadie te hablaba, pero cuando Dios te habla, entonces todo el mundo empieza a hablar. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces tú debes de tener ese en principio de que cuando Dios habla, no importando quién venga a hablarte, tú debes de tener tu palabra. La primera palabra es la que vale. La primera palabra fue la que salió de la boca de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, la palabra nos enseña que cuando pecan, son sacados del huerto del Edén. O sea, dice la palabra que inmediatamente pecaron, murieron, pero no murieron físicamente, sino espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, cuando ellos mueren espiritualmente, no pueden tener una conexión con Dios como la tenían antes. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es espíritu. Entonces, para nosotros llegar a Dios debemos de estar en el espíritu. Gloria a Jesús. Entonces, por ende, Cristo vino aquí a la tierra a padecer por nosotros, a morir por nosotros, para luego resucitar al tercer día y ser glorificado. Entonces Cristo es glorificado y Cristo fue quien nos dio las instrucciones. A través de Cristo es que podemos recibir vida. A través de Cristo, a través de aquel que resucitó al tercer día, nosotros podemos también resucitar. Gloria a Dios. Entonces, cuando dije que Adán y Eva murieron espiritualmente, siguieron viviendo aquí en la tierra, pero su espíritu había muerto. Entonces, cuando su espíritu había muerto, no había una conexión con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, era un poco complicado para el hombre comunicarse con Dios en el Antiguo Testamento, antes de Cristo venir aquí a padecer por nosotros y para luego ser glorificado. Entonces, cuando Cristo viene, el velo es rasgado. Entonces, ya no hay intervención de que había tanta exigencia para uno poder hablar con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando Cristo viene, a través de Cristo, nosotros podemos alcanzar, ir al Padre, porque dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie irá al Padre si no es por mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, el Señor lo que nos quiere hacer entender es que estamos muertos espiritualmente. Aquellos que no tienen a Cristo, que no han recibido a Cristo en su vida, en su corazón, están espiritualmente muertos, para hablarlo así, decirlo así. Entonces,
Por ende, una persona que no esté en el Espíritu no podrá recibir la salvación, porque cuando se habla de que una persona recibe la salvación, entonces recibe la vida espiritual. Gloria a Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, su espíritu es regenerado, su espíritu es restablecido, su espíritu es vivificado. Aquel espíritu que estuvo muerto desde el principio obtiene la vida a través de Cristo Jesús, porque Él es el pan de vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, cuando recibimos a Cristo, entonces somos restablecidos, somos restaurados en aquel lugar, porque nosotros estábamos en un lugar alto, pero entonces Satanás, a causa de que nos engañó, nos tumbó del lugar y se posesionó Él. Pero Jesús vino y quitó a Satanás y se puso Él y nos extendió la mano para que todo aquel que vaya a Jesús pueda obtener la vida eterna. A través de Jesús podemos alcanzar todo lo que Dios nos dio en el principio. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo lo que se nos fue quitado en el principio, Jesús lo tiene en sus manos y está esperando que tú vayas a tomarlo. Porque Él te dice: Jesús, ven a mí. Jesús te dice: ven a mí y yo os te haré descansar. O sea, no importando qué tan cansado esté, no importando si eres joven, no importando si eres adulto, si eres mayor, si eres un viejito, no importando cómo te encuentres, si eres muy niño, Dios te dice, Jesús te dice: ven, yo estoy dispuesto a ayudarte, yo estoy dispuesto a direccionarte, yo estoy dispuesto a guiarte por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, por el camino que yo quiero que tú camines. Porque le voy a decir algo: nuestros pensamientos buenos no se comparan con los pensamientos de Dios. Porque el hombre, no, por más bueno que sea un pensamiento del hombre, no es comparable al pensamiento de Dios. Entonces Dios tiene cosas buenas para con nosotros. Hay cosas que para nosotros pensamos que son buenas y son como de este tamaño, pero para Dios son un tamaño inmenso. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el Señor quiere que usted y yo entendamos que solamente en Él podemos alcanzar, solamente en Él podremos recibir. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dice el versículo 17 aquí en Colosenses capítulo 1, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, lo que Jesús vino a hacer es, ya en el principio, al él ver cómo estaba la situación del hombre, al él ver la situación del hombre, de que el hombre no podía por su propia fuerza, el Señor Jesús vino aquí a la tierra y vino a tomar el hombre de la mano. Bueno, aquel hombre que esté dispuesto a dejarse tomar de la mano para entonces encaminarlo, para entonces él guiarlo en el camino, porque es increíble lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es increíble lo que el Señor ha hecho con mi vida, y lo que el Señor ha hecho con mi vida yo quiero brindártelo, porque dice la palabra que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo recibí la salvación, una salvación inmensa que no la cambio por nada en esta vida, no la cambio por nada en este mundo. Entonces yo quiero ofrecerte esto que he recibido. Y esa bendición, y esa, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Y esto que he recibido, esta gracia que he recibido de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, yo quiero dártela, porque es lo mejor que me ha podido pasar. Es lo mejor que he podido experimentar. Entonces, por cuanto yo he recibido esto, yo quiero brindártelo, yo quiero dártelo para que tú experimentes lo que yo he experimentado, para que tú pruebes, porque dice la palabra probar. O sea, tú debes de probar, porque tú no me puedes decir a mí que algo no te gusta o que algo no es bueno si tú no lo has probado. Tienes que intentar probar para que puedas saborear y darte cuenta si verdaderamente te gusta o no te gusta. Pero tú no me puedes decir que algo no te gusta si no lo has probado. Entonces, en cuanto a probar, muchas veces, cuando nosotros nos recibimos a Cristo, muchas veces probamos muchas cosas, incluso probamos todo en el mundo. Y decimos que nada no funciona. Pero déjame decirte que si algún día decides probar a Cristo, seguirás comiendo de Él mientras vidas tengas. Mientras estés en esta tierra, seguirás viviendo para Cristo, seguirás viviendo para Él. ¿Por qué? Porque es que en Él hay plenitud de gozo, en Él hay paz, y esto es lo que yo quiero brindarte en esta mañana. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el Señor vino a morir por nosotros, para que nosotros a través de Él seamos reconciliados con el Padre. Alabado sea el nombre de Cristo. En el Antiguo Testamento, nosotros, o sea, la humanidad, tenía que ir donde los profetas, tenía que ir donde varones de Dios que eran escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fueron escogidos, eran hombres escogidos desde el vientre de su madre. Si no, pregúntaselo a Jeremías. Entonces, ¿qué viene aconteciendo? Que a través de esa persona era que nosotros podíamos comunicarnos con Dios. A través de ello era la única forma
que Dios podía hablar con el hombre, que Dios podía comunicarse con el hombre a través de esa persona que Dios había cogido y lo había apartado solamente para él. Pero sin embargo, ahora solamente usted reconoce que Jesús es su creador, que Jesús es su salvador, su único salvador. Usted solamente tiene que postrarse, levantar la mano y orarle, hablar con él, y él lo va a escuchar. Ya no va a haber ningún impedimento para usted hablar con él. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Es como decir, lo que más usamos hoy en día es el WhatsApp, en el teléfono es el WhatsApp. Antes no teníamos comunicación con Dios. Vamos a darnos cuenta de que algunos 20 años atrás no había WhatsApp. Entonces así mismo era en el Antiguo Testamento, no había comunicación con Dios. Era como antes, como quizás 30 años atrás, que habían teléfonos de Codetele en diversos lugares, que uno tenía que echarle 5 pesos y marcarle el número, pero en lugares específicos, no era en todos los lados. Había lugares específicos y habían pocos teléfonos. Así mismo era antes, que habían pocos hombres de Dios, y a través de esos pocos hombres de Dios era que nosotros podíamos comunicarnos con Dios. Mas sin embargo, ahora usted puede tener un celular Android. Entonces, es un celular, alabado sea el nombre de Cristo, es un celular que es capacitado para recibir y para utilizar el WhatsApp. Así mismo, entonces te voy a decir que ese celular Android es Jesús. Vamos a simbolizarlo así, es Jesús. Un celular que no sea Android o no sea iPhone no puede recibir, no puede descargarse el WhatsApp. Entonces, por cuanto no puede descargarse el WhatsApp, usted no puede hablar con Jesús. Entonces, ahora le quiero decir que con tan solo usted utilizar su WhatsApp, tomar su WhatsApp, escribirle o llamarle, Él está dispuesto, Él está siempre atento, porque Jesús está esperando que tú le escribas. Jesús está esperando de que tú le hables. Jesús está esperando de que tú le llames. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para Él responderte. Y Jesús no te va a responder durante 5 o 10 años. No. Si tú le escribes hoy, te lo aseguro que si le escribes hoy Él mismo te va a responder. Si le llama hoy Él mismo te va a tomar la llamada y va a hablar contigo, porque Él está dispuesto. Él está dispuesto, pero Él es caballeroso. Él no te va a obligar, Él no te va a insistir. Él no te va a estar insistiendo, llamándote. No. Él te va a dejar de que tú lo llames. Entonces, hoy tú debes de entender que tú necesitas llamar a Jesús. Hay problemas que tú tienes en tu casa y tú necesitas llamar a Jesús. Hay problemas que tienes con tus hijos y tú necesitas llamar a Jesús. Hay problemas que tienes en tu matrimonio y tú necesitas llamar a Jesús. Hay problemas que tienes en tu familia y tú necesitas llamar a Jesús. Hay problemas que tienes en tu trabajo, pero tú necesitas llamar a Jesús, y Jesús solamente está esperando que tú lo llames. Alabado sea el nombre de Cristo. Jesús está esperando que tú le llames. Gloria a Jesús. Jesús está esperando. Jesús está así, de esta manera, esperándote. Escríbeme por lo menos. Dime hola, para entablar una conversación contigo. Jesús está dispuesto siempre a hablarnos. Jesús tiene todo el tiempo del mundo para hablar con nosotros. Pero nosotros a veces nos ocupamos en las cosas terrenales y no tenemos tiempo para hablar con Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Es como decir que nosotros debemos de ser como jóvenes enamorados. ¿Por qué le digo esto? Porque es decir, yo que soy joven, cuando yo estaba comprometido con mi esposa en aquel tiempo, yo siempre procuraba llamarla, yo siempre procuraba escribirle, porque estoy enamorado de ella. Entonces cuando usted recibe a Jesús, usted se enamora de Él, usted se aficia, para así decirlo dominicanamente, usted no quiere dejar de hablar con Él. Usted no quiere dejar de comunicarse con Él, y es porque cuando usted le recibe, cuando usted lo conoce, las cosas cambian. Alabado sea el nombre de Cristo. Jesús no es como quizás muchas personas los pintan. Jesús no es como quizás muchas personas lo encierran en un círculo. No. Jesús es amor. Jesús siempre está dispuesto. Jesús, a mí me encanta algo de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Jesús siempre está presto y dispuesto a escucharte. No importando si te tienes que pasar el día entero, mira, Señor, me siento así de tal manera, mira, Señor, no encuentro qué hacer. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿qué hago? O sea, tú primero te desahogas y luego le preguntas, ¿qué hago? Entonces Él te va a decir. ¿Por qué no le gusta interrumpir? A Él le gusta escucharte cuando tú estás hablando. Pero el problema es que tú no estás hablando y por eso Él no te puede escuchar. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, es tiempo de que tú entiendas que es tiempo de recibir y acudir al llamado de la reconciliación.
Ya basta de estar caminando sin rumbo. Es tiempo de reconciliarte hoy. Ya basta de estar caminando perdido, sin solución, de que no encuentras salida. Déjame decirte que hoy yo te traigo la salida, y la salida es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. A través de Él es que iremos al Padre. Lo que me impacta, lo más maravilloso es que no me canso de repetirlo, es que Jesús, solamente con recibir a Jesús, no recibimos a Jesús, y no solamente vamos al Padre, sino que recibimos al Espíritu Santo, el cual nos va a consolar mientras estemos aquí en esta tierra. Hasta el final de los tiempos el Espíritu Santo estará con nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Si tú que has sido cristiano y te has apartado de la voluntad de Dios, te has apartado del camino de Dios, déjame decirte que no importando cuántas veces te hayas apartado, no importando cuántas veces Satanás te diga ya Dios no te va a perdonar, mentira del mismo diablo, Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Jesús siempre está dispuesto a perdonarte, pero tú a veces escuchas la voz negativa y te quieres alejar de Él. Déjame decirte, no te alejes de Jesús. No te alejes de Jesús, porque Él es misericordioso. Para siempre son su misericordia, y Él está dispuesto y presto a escucharte, no importando lo que tú cometas, no importando lo que tú hayas hecho. Jesús está dispuesto a escucharte. Jesús está dispuesto a abrazarte, porque eso sí me encanta, que Él es demasiado, Él es el amor. Dios es amor. Dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Jesús es la imagen del Padre. Qué maravilloso es. Cuando usted conoce a Jesús, usted conoce al Padre. Y lo más importante es que cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted recibe a Jesús en su vida, su espíritu vivificado, amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Pero le voy a decir lo más importante, que es que usted es constituido hijo de Dios. Y si soy hijo, imagínese, antes era criatura, ahora soy hijo. Si tengo algún problema, mi Padre está presto para defenderme. Si alguien me quiere hacer daño, mi Padre da el frente por mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, cuando tú tienes un Padre que se llama Jehová Dios de los ejércitos, el yo soy dará el frente por ti. El yo soy saldrá a dar las caras por ti. Y eso es lo maravilloso, eso es lo mejor que puede acontecer en tu vida, que el yo soy sea el responsable de ti. O sea, que tú estés bajo la voluntad, bajo la responsabilidad del yo soy. Porque el yo soy se va a encargar de sustentarte en medio de la escasez. El yo soy se va a encargar de darte la sanidad en medio de tu enfermedad. El yo soy será quien se va a encargar de solucionar los problemas en medio de tu tribulación. El yo soy siempre está dispuesto a estar ahí, porque Él es el yo soy. ¿Sabes qué significa el yo soy? Yo soy quien creó los cielos y la tierra. Yo soy quien te crea a ti. Yo soy quien creó los ángeles. Yo soy quien creó los mares. Yo soy quien creó los peces. Yo soy quien creé todo. Entonces todo le pertenece a Dios. Aún tú le perteneces a Dios. Pero Satanás te ha querido quitar tu identidad. Es tiempo de que tú procures acercarte a Dios y sacar tu identidad. Es decir, tu identidad. Una persona que no tiene cédula es como una persona que no tiene identidad en la sociedad. Entonces, cuando un joven va creciendo, que ya cumple los 18 años, incluso hasta desde los 16, puede sacar la identidad. O sea, puede sacar su cédula de menor. Entonces, así mismo somos nosotros. Nosotros hemos perdido, cuando estamos apartados de Dios, hemos perdido nuestra identidad, hemos perdido nuestra esencia y no sabemos quiénes somos porque desconocemos quiénes somos en Dios. Entonces, cuando tú vienes y te reconcilias con tu Padre te va a dar un nombre, un apellido, una personalidad, la cual tú vas a saber quién tú eres y tú vas a responder por lo que tú eres, tú vas a responder por lo que Dios dijo. Entonces, nadie podrá decirte lo contrario, porque cualquier persona que quiera venir a decirte algo, tú dices, yo soy fulano de tal. Yo tengo la autoridad de mi Padre. Yo tengo algo que me representa. Yo tengo algo que me constituye y algo que me dice que yo soy hijo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y lo mejor es tú ser hijo de aquel que te creó, Jehová Dios de los ejércitos.